iniciamos nuestros comentarios con la palabra de Dios, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es una de las expresiones de nuestro Señor Jesús, que siempre dijo que la verdad era Él, era una persona, y siempre hay que confiar en Él, conocerlo a Él, que Él es que nos da la libertad. Y miren, quiero primero anunciar e informar a toda la nación dominicana que en nuestro libro sobre Juan Luis Guerra, Compromiso y Poesía, que fue puesto a circular en la feria, la primera edición internacional, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá el pasado mes de abril, el próximo lunes va a ser puesto a circular en la Feria Internacional del Libro de Madrid. Allí estaremos junto con la editorial Cial Pigmalión, que ha sido el grupo editorial, su presidente Basilio Rodríguez, que ha apoyado esta edición internacional de este libro de Juan Luis Guerra, que nosotros escribimos. En un primer momento salieron 2 primeras ediciones en el año 2010, y esta edición, que es la primera edición internacional, tiene una serie de elementos nuevos, está ampliada, corregida y con una nueva diagramación a cargo del grupo Cial Pigmalión de España. O sea que estaremos el próximo lunes en la Feria Internacional de Madrid, presentando el libro, firmando autógrafos, compartiendo con un grupo de escritores del grupo Cial Pigmalión y de España en esta actividad. La Feria Internacional del Libro de Madrid es una de las más importantes ferias que se hacen en el mundo y que reúne. El año pasado a la Feria Internacional de Madrid asistió 1 millón de personas. Se realiza en la Fundación El Retiro, un espacio amplísimo, y ustedes ven ahí la imagen. Esa imagen que vemos ahí es junto con el presidente del grupo Cial Pigmalión, Basilio Rodríguez, cuando pusimos a circularlo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Colombia, y este próximo lunes estaremos allá en Madrid. Por cierto, el pasado martes le fui a llevar el libro ya impreso. Juan Luis conocía, ¿verdad?, el borrador del libro, pero el libro impreso ya se lo fui a entregar el pasado martes. Sostuve un interesantísimo encuentro con Juan Luis, conversamos prácticamente por más de 1 hora, vio el libro, le pareció sumamente, elogió la calidad de la edición internacional, está muy bien elaborado el libro, y ahí hablamos, renovamos afectos, hablamos de muchas de las circunstancias que hemos vivido. Recuérdense, yo fui durante 5 años director de prensa internacional de Karen Record y manejaba la imagen y las informaciones de Juan Luis Guerra viviendo en Miami. Allá hicimos una excelente relación. Juan Luis y yo somos muy amigos de hace mucho tiempo. Y este trabajo, le decía yo a él, y lo reitero, lo fundamental de este libro sobre Juan Luis Guerra es tratar de mostrar el cambio, después de ser la figura más importante del espectáculo latinoamericano, tener todo el dinero, toda la fama, todos los premios, todas las cosas, sin embargo se sentía prácticamente vacío, y asumió el camino de Jesús, puso a Jesús en su corazón, lo asumió como su Señor y Salvador, y tuvo una transformación extraordinaria que lo ha convertido en un ser sumamente extraordinario de todo punto de vista. Y precisamente yo le decía a Juan Luis que lo fundamental de este libro es mostrar lo que Jesús hizo en él y cómo él, lo que hizo en él, puede hacer en muchas personas. Que todo el que lee el libro, el capítulo fundamental es ese proceso de transformación que vivió Juan Luis asumiendo a Jesús como su Señor y Salvador, que ese proceso puede pasar a cualquiera de nosotros. En el término particular, a mí también me sucedió, y a todo el que lee el libro la idea es que pueda esto ayudarlo, además de conocer la trascendencia, el trabajo que ha hecho Juan Luis para la música dominicana y para la dominicanidad, porque Juan Luis es un transformador, uno de los que más ha llevado el merengue y la bachata, que son 2 ritmos que representan la dominicanidad, a todo el mundo, y además él de por sí es un símbolo de la dominicanidad. Entonces, esa es la esencia de este libro, que va a ser lanzado el próximo lunes en la Feria Internacional del Libro de Madrid. Así que agradezco a Juan Luis, que el pasado martes me recibió. Fui a visitarlo a la oficina que tiene en la iglesia Más que Vencedora, una iglesia de la que él es parte, la pastora es Mamá Sarita. Ya Juan Luis está incluso ya hasta predicando en esa iglesia, es parte del equipo de la dirección de esa iglesia, una iglesia bellísima, hermosísima, con un auditorio sumamente hermoso. Ahí compartimos con él, compartimos y vimos todo lo que representa esa iglesia, y además conversamos bastante de lo que ha significado esto para él, de los retos
que tenemos, ¿verdad? Las personas que estamos en este camino y que de alguna manera somos figuras públicas. Y de verdad fue un encuentro sumamente agradable que nos puso a los dos en vivir ese recuerdo de la amistad que hemos vivido y el compromiso de seguir el camino que Jesús ha puesto en nuestros corazones. Gracias, Juan Luis, y nos vemos a todos, a toda la gente que nos está escuchando, ¿verdad? En Madrid, el próximo lunes en la Feria Internacional del Libro de Madrid, poniendo a circular el libro Juan Luis Guerra, Compromiso y Poesía. Miren, hoy es Viernes de Valores. Los Viernes de Valores siempre hago una breve reflexión. Quiero hacer una bastante breve de lo que representa uno de los valores. Y hoy quiero hablar de lo que significa para los cristianos, para Jesús, el ayudar a los pobres. Los pobres son un elemento sumamente importante para todo lo que fue el ministerio de Jesús. Incluso recuerden que cuando Jesús empieza a hablar de manera amplia sobre su ministerio en la sinagoga de Nazaret, cuando él visita Nazaret, su pueblo donde nació, y lo ponen, ¿verdad?, a hablar en la sinagoga, él abre el rollo de la Biblia, saca el libro de Isaías y ahí lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, desde el principio Jesús sabía que los pobres, que son generalmente los más marginados, los más excluidos de la sociedad, era elemento fundamental de su ministerio. Ahora bien, mucha gente cree que los pobres nada más por dinero. No, 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 no. Los pobres que Jesús va a trabajar, a quien le das mensaje por lo que ayuda, no solamente son los pobres de dinero, porque la pobreza no es solo económica. Hay pobreza espiritual, hay pobreza emocional, hay pobreza relacional, hay pobreza de varios aspectos para los seres humanos. No es nada más que le falte dinero. Usted puede tener todo el dinero del mundo y ser un pobre en términos de que no tiene felicidad, no tiene espíritu, no tiene visión, no tiene nada de eso. Jesús vino precisamente a transformar a los seres humanos completamente en todo el sentido de la palabra, no solamente de la pobreza económica, porque, lo decía muy claro el Señor, el reino de Dios, lo que Jesús estaba haciendo, no se mide ni por riqueza, no es porque tengan una iglesia grande, porque tengan una iglesia pequeña, porque tengan mucho dinero o porque no tengan, sino porque la vida de esa persona sea transformada profundamente al asumir esa verdad que representa a Jesús. Esa es la clave de la lucha precisamente contra las diversas situaciones que se dan y a favor de que haya una transformación en los pobres del mundo. Pero no solo los pobres desde el punto de vista económico, sino los pobres en todo el sentido de la palabra y en todas las áreas de la vida. Esa fue la grandeza de Jesús, y así, en medio de la pobreza que vivía el mundo en ese tiempo y que sigue viviendo el mundo, no solo económica, sino de todos los órdenes, la gloria de Cristo brilla y Él se convierte entonces en la opción real para todo el que tiene pobreza, tanto económica como espiritual, como emocional, como relacional, como de cualquier índole. Jesús es el camino en eso, y esa lucha contra la pobreza siempre le va a dar a usted, que se siente de la forma en que se sienta, esperanza, paz y tranquilidad, asumiendo a Jesús como su Señor y Salvador, como nos ha pasado a todos los que lo han asumido. Así que este es el sentido de Cristo luchando a favor de los pobres, pero no solamente los pobres desde el punto de vista económico. Es importante entender esto porque así se entiende la dimensión del Evangelio y la dimensión de lo que hizo Jesús. Miren, paso entonces a República Dominicana. Hay varios temas que quiero tratar. El primero tiene que ver con algo que yo he estado diciendo desde el punto de vista económico. Es uno de los grandes retos del gobierno y una de las grandes debilidades del presente gobierno, que es la deuda pública. Señores, cuando uno ve los datos de la deuda pública y el festival de préstamos que este gobierno ha estado haciendo, como tiene una de las debilidades de las democracias es cuando un partido en el gobierno controla también el Congreso. Parece una fortaleza, pero es una gran debilidad. ¿Por qué? Porque no tiene contrapeso. Cuando un presidente, y en el caso de los países como el nuestro, que es un país absolutamente presidencialista, tiene también el control del Congreso, hace muchas cosas que no debería estar haciendo y que le hacen daño al presente y al futuro de las naciones, en este caso de la nación dominicana. Como el PRM, fruto de la realidad, ¿verdad?, que se dio en las elecciones del 2020 y 2024, ha quedado como en mayoría prácticamente absoluta del Congreso, ha desarrollado un festival de préstamos, señores, que da pena y vergüenza. Actualmente, para que ustedes sepan, el monto,
el PRM encontró la deuda pública, la encontró en 39.201 millones de dólares. Oigan bien, 39.201 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánto está la deuda ahora mismo en este momento? Según datos de Hacienda. Ahora mismo está en 82.790 millones de dólares. Es decir, el doble. En 6 años han multiplicado la deuda histórica de la República Dominicana de 170 años. La han multiplicado al doble en 6 años. Es decir, el gobierno del PRM ha tomado prestado, encontró 39.000 millones de dólares de préstamo. ¿Usted sabe cuánto ha tomado prestado? 43.589 millones de dólares. Más del doble. Es decir, más del 100% de lo que era la deuda pública cuando llegó el PRM. Eso es una barbaridad. A pesar de que hay una ley de responsabilidad fiscal que prácticamente le pone freno, pero como ellos tienen la mayoría del Congreso, prácticamente están haciendo todo. ¿Usted sabe lo que significa en términos, esos 82.790 millones de dólares en pesos dominicanos? Agárrese para que no se caiga. 4.967.400 millones de pesos. Señores, casi 5 billones de pesos tenemos como deuda pública. Eso es irresistible. Ojalá que el gobierno entienda, lógicamente. Muchos dirán, no, pero en medio de esta situación crítica del mundo, ¿cómo es posible? Bueno, si seguimos, señores, en esa ruta, este país va por muy mal camino y podríamos encontrar muy pronto debilidades grandes hasta en la estabilidad macroeconómica. ¿Cómo se clasifica esta deuda? ¿Cómo se descodifica? Deuda pública es deuda externa y deuda interna. La deuda externa solamente, es decir, todo lo que debemos fuera, son alrededor de 50.000 millones de dólares, el 36% del Producto Bruto Interno. Y la deuda interna, 1 billón de pesos dominicanos, alrededor de 20.000 millones de dólares, el 14% del Producto Bruto Interno. Oigan bien, cuando la relación deuda externa, Producto Bruto Interno, excede el 50%, se pone, los economistas decimos, se pone una especie de alerta roja, porque ya eso provoca debilidad casi estructural en términos de lo que tiene que ver con el presente y el futuro de cualquier nación cuando tiene más del 50% del Producto Bruto Interno en la deuda externa. ¿Ustedes saben cuánto está ahora mismo la relación Producto Bruto Interno, deuda externa de la República Dominicana? En 59%, casi en 60%. Por lo cual estamos en una situación sumamente peligrosa. Y lógicamente, como hago siempre, descodifiquemos qué significa, porque muchos dicen, bueno, pero está bien en la deuda externa. Descodifiquemos en términos concretos, específicos para cada uno de nosotros qué significa estos 82.790 millones de dólares de deuda externa. Que, como le dije, estamos hablando de casi 5 billones de pesos dominicanos en deuda. En la República Dominicana hay 3 millones de familias, según los datos de la encuesta del hogar. Casi 3 millones de familias. Si nosotros dividimos esos casi 5 billones de pesos de deuda entre los 3 millones de familias, estamos hablando de que cada familia dominicana debe actualmente, o sea, ahora mismo, cada familia dominicana tiene una deuda que debe pagar de alrededor de 28.000 dólares. Estamos hablando de 1.700.000 pesos. O sea, cada familia que me esté escuchando ya sabe que debe 1.700.000 pesos. Sin haber cogido un chele de nada, pero bueno, lo debe el país. Y si lo llevamos en términos personales particulares, cada dominicano, cada uno de nosotros, empezando por mí, ¿verdad? Y hasta los niños que acabados de nacer. Si un niño nació hoy, ya debe 7.500 dólares. Es decir, 450.927 pesos. Medio millón de pesos. O sea, un niño nace hoy y ya debe medio millón de pesos. Y cada uno de nosotros, de los 11 millones de dominicanos, el promedio de lo que debemos es alrededor de medio millón de pesos por el nivel que tiene la deuda pública en la República Dominicana. Realmente, señores, es algo sumamente preocupante porque si a eso sumamos el otro elemento también que yo he estado planteando de manera permanente, y es que, oigan bien, además de que se sigue aumentando la deuda, que ya está en 82.000 millones, que seguimos cogiendo préstamos, los intereses de esa deuda, ¿qué es el pago de los intereses?
O sea, se paga los intereses por haberla tomado prestada, pero el capital queda igualito. Es decir, el monto sigue subiendo, el monto de lo que se debe, y pagamos, para este año está planificado pagar 320.000 millones de pesos solo de intereses de la deuda. 320.000 millones de pesos. Es decir, el 4% de la educación, o un poquito más tal vez, se termina pagando, porque siempre se paga un poquito más de lo que se planifica. Es decir, estamos aumentando de manera extraordinaria la deuda pública, pagando de manera amplísima intereses, y la deuda sigue creciendo porque los intereses no bajan el capital. Entonces, ¿cuál es el reto del gobierno? Yo sé que muchos me dirán, bueno, Eury, el problema es que ante situaciones tan graves como fue el COVID, ante situaciones tan graves como son estas dos guerras, no le queda otra salida al gobierno que aumentar la deuda. No. El gobierno los escogemos para que sepan gobernar y para que busquen soluciones lo más favorables posibles a la nación, lo más favorable posible a los intereses principales de la nación dominicana. Entonces el gobierno tiene un reto. Que no se ha podido hacer la reforma fiscal. Es verdad, no se ha podido hacer porque el gobierno presentó una reforma fiscal que fue un disparate. Lamentablemente, suena duro decirlo así, pero fue un disparate. Porque todo el mundo está consciente de que es verdad que hace falta una reforma fiscal. El problema es que usted tiene que saber cómo hacer esa reforma fiscal. Y el gobierno, lamentablemente, cuando llegó, que debió hacerla, porque la tendencia debe ser cada gobierno desde que llega, empezar esa reforma fiscal. No la hizo. El presidente, por la razón que fuese, cuando llegó, en el segundo periodo estoy hablando, porque en el primero era difícil porque venían del COVID, pero cuando ganó, que mostró lo que era una probable reforma fiscal, parece que puso gente que no sabía de eso, o que no entendía eso, o que no sabía concertar eso, y esa reforma fiscal fue un tremendo disparate que a final de cuentas se cayó y no le ha dado posibilidad al gobierno, o no ha querido el gobierno, porque todos estamos conscientes de que es verdad que tiene que haber, y sobre todo para parar cosas como esta de la deuda pública, debe haber una reforma fiscal, pero tiene que ser una reforma fiscal bien hecha, bien elaborada, con visión, con criterio, con tranquilidad, con concertación, conversando con los sectores, sabiendo qué cosas hacer y que todo el mundo tenga la capacidad de sacrificarse como se sacrifica el gobierno. Pero en este ritmo que llevamos, señores, este ritmo que lleva la deuda es a final de cuentas una bomba de tiempo que va a explotar y que va a afectar la estabilidad macroeconómica. Y eso sería muy lamentable porque todos estaríamos perjudicados. No solo el gobierno, porque muchos, los opositores también dicen, bueno, eso es responsabilidad del gobierno. No, es responsabilidad de todos. Todos tenemos que estar preocupados y todos, de alguna manera, tenemos que mostrar espíritu de sacrificio y de ayuda para resolver esta situación. Les reitero, el país debe deuda pública 82.790 millones de dólares. Este gobierno encontró 39.000 millones de dólares en deuda y lo ha tomado más del 100% de lo que encontró. Más del 100% de lo que encontró. Muy preocupante. De eso, cuando usted lo codifica entre familias, cada familia debe 27.590 dólares, que estamos hablando de 1.700.000 pesos, cada familia. Y cada persona debe 7.500 dólares, que son $500,000 de pesos. Eso es una carga inmanejable, esa es una carga peligrosa que el gobierno debe verlo con sumo cuidado. Y yo siempre digo, para cosas como esta que deberían haber pactos reales. Así como hubo para Haití, ustedes han visto ya que de alguna manera la situación con Haití ha bajado bastante, porque se reunieron los 4 expresidentes, los 3 expresidentes con el presidente Abinader y trazaron una línea clara en torno a eso. Ojalá pudiera haber un acuerdo o una discusión entre todos los sectores del país para ponerle freno a esta alocada y peligrosa carrera de endeudamiento que ha tenido la República Dominicana en los últimos 6 años. Ojalá que el gobierno entienda esto y lo asuma.